¿Qué más? Ya. El juez admite la demanda. Vamos a hablar del escenario que admite la demanda. ¿A quién le notifican la demanda? Y el demandado tiene opciones. ¿Qué opciones tiene el demandado? Allanarse, no responder, no responder. Allanarse su punto, no responder. ¿Qué causa la no respuesta? Explicación relativa a la verdad. No, pero ¿cuál es el acto procesal que fue? ¿Qué declara el juez cuando no? La debería. ¿Y la otra opción? Responder. Contestar. 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 Vamos haciendo los cuadritos. Con la contestación, si no excepciona, pues también puede excepcionar. ¿Qué se emite el auto de? En los procesos sumarísimos, abreviados y de conocimiento, el juez le pide a las partes que fijen sus puntos controvertidos. Después de que el juez sanea, le pide eso en estos dos procesos. Entonces, ¿qué después emite el juez? ¿Cómo se llama el auto? El auto de fijación. Y asimismo admite o rechaza las pruebas. Después de que admite, se actúan las pruebas, hay audiencia, hay manos testigos. ¿Qué hace el juez? Ya, cuando ya se actuaron todas las pruebas. ¿Cuál es el acto procesal que tiene que emitir el juez? La sentencia. ¿Y qué puede resolver el juez en una sentencia? ¿Qué opciones tiene? A ver, ¿se acuerdan? Fundada. Con todos, fundada, fundada en parte y aquí infundada. ¿Y qué más? ¿Qué puede hacer también el juez? ¿Y se acuerdan por qué puede declarar improcedente una demanda? ¿Cuál es el fundamento para poder declarar improcedente una demanda? Pero ¿qué dice el artículo? ¿Qué dice el articulado? Porque dice, el articulado dice, el juez en sentencia emite resolución, que pone finalización. Después, ¿qué dice pasaba Quito? Y excepcionalmente, ¿qué dice el juez? Se puede preguntar sobre la validez de la relación jurídico-procesal. Recuerden, lo que tiene el juez es, puede, ¿cómo se llama? Puede declarar inocente la demanda ¿cuándo? Cuando califica. El segundo momento es cuando sanea y excepcionalmente cuando se queda. Todo este circuito lo tienen los tres procesos científicos. Ahora, ¿en qué se diferencian los procesos de conocimiento, abreviado y sumarísimo? En los plazos. El conocimiento es un proceso más largo, tiene más etapas. Los plazos son más largos para contestar, para seleccionar, para tachar, para oponerse. El abreviado se va reduciendo un poco más y el proceso sumarísimo mucho más. Ya han visto primero han visto los procesos Héctor los está explicando sobre el divorcio. O sea, dentro de los procesos de conocimiento tenemos el llamado divorcio por causal. El divorcio por causal viene a ser o sea, cuando ya no quieres continuar con la vida de la reunión, entonces lo que hago es el divorcio. Pero que también en el sumarísimo van a encontrar un proceso que se llama divorcio por mutuo acuerdo, es diferente. Ojo, no se vayan a confundir en el proceso de este proceso. Porque en el proceso de conocimiento todo tiene un plazo largo. Ahora, recuerden que, no sé si les habrá explicado esto, que las causales tienen en el divorcio por causal, están sujetos a plazos de prescripción o de caducidad. De
sea, ¿qué quiere decir cuál es la diferencia entre una prescripción y una caducidad? La prescripción es la interrupción, o sea, tema causal y interrupción sobre la prescripción. Es decir, como que es menos grave, pero en la caducidad solo hay una forma de interrumpir, que es cuando el juez no puede, o sea, cuando no haya actividad judicial y es más grave. Entonces, creo que es caso de caducidad en el tema, porque se tutela a la familia. No, también el tema del proceso de conocimiento. En los procesos de conocimiento, no, en el proceso del divorcio, la caducidad la tiene, el juez la puede advertir de oficio, a diferencia de la prescripción. Tú puedes pagar una deuda prescrita. Si una deuda está prescrita, por ejemplo, en el ámbito tributario, ¿no? Y tú pagas, la deuda te considera, tú no puedes pedir devolución, pero lo que tú sí puedes hacer es decirle a la administración, tú no me has requerido el pago, entonces la deuda está prescrita. No pago, no voy a pagar porque ya prescribió. Eso le digo, la caducidad, el juez la puede un cierto oficio. Es decir, el juez detecta que el derecho de la parte caducó, declara improcedente. Pero si el juez detecta que el derecho de la parte está prescrito, no lo puede declarar de oficio. La parte lo tiene que hacer valer vía excepción. O sea, hay una excepción de prescripción extintiva, tienes que hacerla valer. Si tú no excepcionas y al final del proceso te das cuenta y tú le dices, señor juez, no, declara la prescripción, no, el juez no te va a hacer caso. El juez va a declarar que tiene unos segmentos sobre el fondo y vas a tener que pagar una prescripción. Tienes que usar bien el mecanismo de la excepción. Vamos a ver acá está la disposición especial. La voy a poner en los que tengan código procesal, por favor me siguen con porque esa es una tramitación especial que tiene el divorcio. O sea, es un proceso de conocimiento, pero es el 480. Voy a dar lectura y de ahí me van a ir apoyando, ¿ya? ¿Cuál es tu apellido? Alina. Voy a preguntar. Le digo, yo estoy apuntando las intervenciones, eso también va a entrar al final. Yo también ya tengo un cuadro de parcial, me falta todavía hacer algunas notas más para poder saber tanto, más o menos la cantidad de puntos a favor. ¿Ya? Como le digo, el proceso de conocimiento, ya la doctora en la última clase virtual que se tuvo, dio lectura al 478, que son los casos de los procesos de conocimiento. A ver, dice el 480. Las pretensiones de separación de cuerpos y divorcio por causales señaladas en los numerales 1 al 12 del 333 del Código Civil se sujetan al trámite del proceso de conocimiento con la particular regulada según su capítulo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el divorcio por causal va a ir por la vía de conocimiento. Dice, estos procesos solo se impulsarán a pedido de parte. ¿Qué quiere decir? Que el juez no lo puede impulsar por oficio, tiene que la parte de pedir. Cuando haya hijos menores de edad, tanto el demandante como el demandado deberán anexar a su demanda o contestación una propuesta respecto a las pretensiones de tendencia, régimen de visita y alimento. El juez evalúa las coincidencias de la propuesta y dependiendo de las pretensiones, puede ser una propuesta complementaria conforme al 226 del Código Procesal Civil, en la cual verá a los niños, niñas y adolescentes de acuerdo sobre lo cual debe ser acuerdo. El juez evalúa la coincidencia de la propuesta, se tendrá el criterio de la seguridad, así como tomar en consideración la conducta procesal de aquel que haya frustrado la prescripción de los derechos. ¿Qué quiere decir? Cuando haces un divorcio por causal, hay varias causales: adulterio, violencia familiar, conducta deshonrosa, pero que inclusive también hay, todas esas causales tienen un plazo, como la dije, de caducidad. Eso está regulado en el cuerpo sustantivo. Ahora, ahí habla de niños y adolescentes. A veces puede ser que la pareja no tiene niños, normal, no solamente, bueno, no tiene más bien, pero si tiene niños, generalmente lo que hace pues es pedir si has conciliado sobre esas materias. O sea, ¿qué dice el juez? A ver, pásame el acta de conciliación donde haya conciliado sobre el régimen, el cita, la tenencia y los requerimientos. O de repente tal vez
parte interpuso una demanda de alimentos y hay una sentencia. Entonces tiene que apuntar porque es certificada de la sentencia a la demanda de divorcio para decirle al juez, señor juez, ya no va a fijar alimentos porque ya hemos habido un juicio o hemos conciliado. Entonces todo esto. De ahí sigue el siguiente artículo, se me va siguiendo, es el artículo 481 habla del Ministerio Público. El Ministerio Público es parte de los procesos. O sea, ¿qué quiere decir? Que el Ministerio Público, la Fiscalía de Familia, interviene como parte. Tú haces una demanda de divorcio por causal, en el caso, has demandado a la parte que vas a la esposa, pongamos, y también le notifican la demanda al Ministerio Público. Y el Ministerio Público aquí actúa como una parte procesal. El Ministerio Público, o sea, ¿qué es como parte procesal? Contesta la demanda. Indica si para ellos está acreditada o no la causa. Recuerden que el Ministerio Público es el de la legalidad y a ellos no se notifica conforme a lo que está indicado en el artículo 481. ¿Qué más dice? El 481 dice: en cualquier estado del proceso antes de la sentencia, el demandante o el conveniente puede modificar su pretensión de divorcio o una separación de cuerpos. Les explico rápido. Separación de cuerpos quiere decir, a grosso modo, que cesan los derechos de cohabitación de las partes. O sea, generalmente cuando hacen demandas de divorcio, a veces dicen demanda de separación de cuerpos y un divorcio ulterior. El juez va a declarar la separación de cuerpos y después de 10 días la parte puede pedir el divorcio. Porque a veces el divorcio es un poco más complicado. Generalmente hacen eso para que el proceso vaya más rápido. Se pide, pero también cuando dice reconveniente. Recuerden que es la reconvención. ¿Qué viene a ser una reconvención? Porque el demandado responde Por ejemplo, sumar una solución. a ver, dice Juan demanda a Margarita divorcio. ¿Cuál dice la causal? Juan dice: mi esposa me ha sido infiel. Es divorcio por adulterio. Ella contesta, niega que ella ha sido infiel, pero dice: no, yo lo demando a él por violencia familiar. Reconvence. ¿Está tan en boga el tema? Que el señor ha vulnerado mis derechos como mujer, que me ha maltratado psicológicamente, me ha dicho que no sirvo para nada. O sea, ya va. Y el juez, cuando va a emitir, tiene que emitir sobre las dos. Tiene que ver si le da el divorcio por adulterio o le da el divorcio por violencia familiar. Por eso dice, puede inclusive variar el divorcio en separación de cuerpos. Separación de cuerpos quiere decir que cesan los derechos de cohabitación de las partes. Le puede declarar eso. Acumulación originaria. Salvo primera decisión judicial firme, por eso les digo, deben acumularse a la sentencia principal de separación y divorcio a las prescripciones de alimentos, tenencia y cuidado de los hijos, suspensión o obligación de plata potestad, separación de bienes gananciales o demás relativos a derechos y obligaciones de los cónyuges con sus hijos o de la sociedad conyugal que directamente deban resultar afectadas como consecuencia de la prestación principal. No hay obligación en este caso de los incisos 1 y 3 del artículo 85. Las pretensiones accesorias que tuvieran decisión judicial consentida pueden ser acumuladas por cualquier sistema de variación. O sea, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, como le digo, si hay niños, tienes que demandar. O sea, yo demando el divorcio, pero más tenencia. Yo quiero tener la tenencia de mis hijos. Más que le fijo un régimen de visitas al Señor. Más alimentos. Recuerden, ¿en qué día se tramitan los alimentos? Sumarísimo, mayores de edad, proceso único, según el Código de Bienes. O sea, si dan cuenta, si hay una aplicación de alimentos, no es necesario. O sea, todo el divorcio, que es un proceso por causal, es proceso de conocimiento, si acumula los alimentos, pueden llegar a conocer la petición alimentaria en la Corte Suprema. Porque si tú no estás de acuerdo con la petición de alimentos, puedes impugnar a una sala superior, y si tampoco estás de acuerdo, puedes hacer recurso de casación y una demanda de alimentos articulada en un divorcio puede llegar a la Corte Suprema. Porque el camino nomás es que mueren en el especializado de familia, o mixto, ahí queda. Pero también dice que lo puede variar. O sea, de repente acá hay una demanda de alimentos, fijaron 500 soles. Y ahora en el divorcio, yo tengo un hijo, no, mi necesidad se va a encomendar, quiero que me dé como una
un aumento de alimentos, de los 500 y 800, o sea, puede variar. O de repente el régimen, la tenencia la tiene la señora, ahora tenemos una tenencia compartida, de acuerdo a los últimos movimientos de comunidad. O sea, la puedes ir variando y el juez se va a tener que pronunciar. Este juez de familia, o mixto, se tiene que pronunciar por todas las detenciones. O sea, puede tener el divorcio, la régimen de visitas, salvo que hayas conciliado o hay una sentencia. Ya el juez ya no va a tener que conocer esto. Pero si la parte quiere variar, puede hacerlo antes. Puede que va a ser el divorcio. Ahí tenemos el 484, dice acumulación sucesiva. En los procesos pendientes de sentencia respecto a las pretensiones accesorias citadas al artículo 483 se acumulan al proceso principal a pedido de parte. La acumulación se solicitará acreditando la existencia del expediente en el recurso penal que se remita desde el tercer día bajo se le resolverá su procedencia de decisión inimpugnables. O sea, que es un auto que no se puede aplicar. O sea, ¿qué pasa? Ya, vamos al mismo ejemplo de Juan y Margarita, solamente están demandando el divorcio. Divorcio nada más. Pero adicionalmente, Juan, a demandar en otro juzgado, la tenencia. Y también Margarita lo ha demandado por alimentos. No vamos a Margarita. Es un juzgado de paz. ¿Qué es lo que dice este artículo? Que si, por ejemplo, ya hay un divorcio instaurado y la parte quiere que el juez emita un solo pronunciamiento respecto a todo, puede decirle al juez de divorcio: señor juez, hay un proceso pendiente de alimentos o pendiente de tenencia y yo quiero que tú resuelvas todo. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Ya, requiero la acumulación, entonces va a pedir el expediente al otro juez para que se lo envíe y lo acumule al expediente de divorcio. Se va a ver, o sea, para que el juez emita un solo procedimiento. Eso es lo que, en eso consiste esta acumulación sucesiva en los casos de divorcio. La otra acumulación que les hablaba es cuando tú vas a interponer tu demanda y ahí puedes acumular todo. Pero en esto las demandas han sido interpuestas de manera independiente. Entonces van a ir y se van a apuntar todas las horas. Bueno, esto es la medida cautelar, este tema no lo comenta el curso, por eso no lo vamos a tratar. Hasta este punto del proceso especial de divorcio, ¿tienen alguna pregunta o alguna duda que tengan respecto a este tema de divorcio? ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Voy a pasar la sentencia y ahí vamos a pasar primero la sentencia. Voy a pasar la sentencia, chicos, por favor, ya. ¿Cómo le digo ahora? Yo sé que voy a hablar de la tercería. No sé si ustedes ya han visto tercería en sus cursos de reales o algo. Muy soberanamente. Aguilar, Alvarado, Álvaro, Antesana, Pacaya, Barrios, Mellido, Bravo, Briones, Carrión, Champloque, Guarita, Condori, Cuadros, Presente. Cueva, Delgado, Espinosa, Fernández, Guaraca, Llanos, Presente. Martínez, Mendoza, Mercado, Mesones, Navarro, Pérez,
Ramírez, Román, Salazar, Sánchez, Santos, Silva, Soto, Zumba, Taipe, Diana, Trujillo, Valdivia, Valle, Vázquez, Vega, Villacorta, Villafuerte, Wong, Zambrano Valdivia, Ceballos, chicos, estas últimas clases van a ser sobre estos procedimientos. El trabajo de demanda no va a ser solo para cada un divorcio o una cacería, sino va a ser un proceso más de la vía sumarísima. Una obligación de dar suma, creo que se está pensando en obligación de dar suma, se está pensando en desalojos, que son procesos más simples. Son procesos que no revisten mayor dificultad, solamente se le va a dar cierta base teórica y en base a eso van a ser demandas. Recuerden que eso primero se va a someter a una calificación y de ahí se va a hacer una contestación. O sea, de otro grupo se le va a pasar la demanda y usted va a hacer la contestación de demanda. ¿Ya? Como digo, si nos alcanza el tiempo, se va a hacer una simulación. Con los grupos que podamos escoger. Y ahí también se chicos, a ver, antes de que comience, Joseph, ¿han visto, por ejemplo, algunos saben qué es el séptimo, han visto el séptimo pleno casatorio civil? Sí, tercería, patrimonial y ¿Y quién según la Corte Suprema, qué prevalece? tercería. ¿En la tercera qué prevalece? Pues la tercera propiedad prevalece sobre la propiedad social. ¿Quién gana, el derecho real o el derecho personal? Propiedad. Por el 2020. Recuerden que los procesos abreviados son procesos más cortos que el conocimiento. O sea, el conocimiento tiene, si ustedes ven los normativos del año 93, 94, había audiencias, audiencias. De hecho, el séptimo pleno creo que nace de un proceso abreviado. Sí, son procesos abreviados. La tercera se tramita en el proceso abreviado. ¿Qué es la tercería? ¿Alguien sabe qué es una tercería o tiene algún conocimiento? ¿Qué viene a ser una tercería? ¿Por qué existe la tercería? Ya más o menos saben en qué consiste el séptimo pleno casatorio, propiedad inscrita contra. Ya, chicos. A ver, si han visto el séptimo pleno casatorio, entonces sí deberían saber, o más o menos se asemeja a una idea de lo que es la tercería. Pero antes, para entender todo lo que es la tercería, la pregunta es esta, ¿no? ¿Uno es propietario desde la compra o desde que lo inscribe? Desde la compra. ¿Bajo qué artículo? Claro, muy bien. O sea, solamente con el hecho de la obligación de nacional se adquiere la calidad de propietario. Esto va a ser muy importante, sobre todo en el propietario que no inscribe. Y por ende, este debería ganar, porque claro, nuestra legislación defiende al propietario, aun que no haya inscrito el derecho real. ¿Alguien sabe qué es un crédito con garantía real y un crédito sin garantía real? Sí, más que todo cuando hay una relación crediticia, hay dos tipos de garantías, la real y la personal que se afianza. Y la garantía real es aquella que si no se paga el crédito, se puede embargar lo mismo. Básicamente es eso. Sí, esto recae bajo, por ejemplo, una hipoteca, una propiedad, y la garantía real no. Aunque aquí a mí me enseñaron y me gustó bastante esta analogía cuando uno va a pescar, ¿no? Menciona, tú quieres hacer una cena, no sé, un pescado frito, y tienes en tu nevera el pescado, ¿no? Entonces, es mucho más fácil cocinar el pescado cuando ya lo tienes, ¿verdad? Cuando tienes en tu refrigeradora, pero cuando no lo tienes,
Cuando es un crédito sin garantía real, tú tienes que ir a buscar el prestado arriba, a pescarlo y demoras mucho tiempo. E incluso no lo puedes adquirir. ¿Por qué? En el crédito sin garantía real, lo que tú buscas es un bien inmueble o un bien que tenga el deudor para que tú le puedas hacer un proceso de ejecución. O sea, para que te puedan pagar. Pero no siempre va a pasar eso. No siempre el deudor va a tener propiedad o no va a tener una propiedad a su nombre. Muchas veces incluso de mala fe transfieren su propiedad a terceros. ¿Para qué? Para que no se lo lleven, para que no puedan entrar a un embargo. Y justamente en esa problemática radica el séptimo pleno casatorio, donde hay un acreedor de embargante inscrito, que es el demandado, y un propietario, un inscrito, que es el tercerista. Ahora, todo bajo este supuesto, cuando hay un crédito sin garantía real. Cuando hay un crédito en garantía real, en aquí las cosas cambian. En acá se regula bajo el artículo 2022. Y en acá, cuando hay dos derechos reales en realidad. Y cuando hay dos derechos reales, ¿cómo se prefiere? O sea, cuando hay dos derechos reales inscritos, ¿cómo prefieres? ¿A cuál prefieres? ¿Bajo qué? Bajo el término del tiempo, ¿no? El tiempo es fundamental en acá. Exacto. Aquí radica bastante el tiempo. Acá no necesariamente. Acá acá hubo una discusión en realidad. Pero acá también se regula bajo el 2022, pero en el inciso 2. En el inciso 2, no sé si voy a poner aquí. Porque, mira, si se dan cuenta, el propietario inscrito, o sea, propietario, que es un derecho real, versus a un acreedor embargante, que es un derecho de crédito. No es un derecho real. En cambio, en el crédito con garantía real sí hay un enfrentamiento de derechos reales. En el crédito sin garantía real hay un enfrentamiento entre el derecho real y un crédito, ¿verdad? Entonces, aquí se habló bastante sobre todo sobre lo que se debe entender en el inciso, en el 2022, pero en el segundo párrafo. Esto vendría a ser la solución para el primer caso, para un crédito con garantía real. Para poner derechos reales sobre inmuebles a quienes también tienen derechos reales sobre los mismos, es preciso que el derecho que se opone esté inscrito con anterioridad. Entonces, aquí hay un criterio de tiempo que les venía explicando. Pero, ¿qué pasa cuando no es un derecho real? Y para eso se valieron en el segundo párrafo. Si se trata de derechos de diferente naturaleza, es decir, un derecho de crédito y un derecho real, se aplica las disposiciones del derecho común. Y el problema es qué se entiende por derecho común. Y justamente en eso también radicó el séptimo pleno casatorio. Mira, este es el primer precedente. En los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos, debe considerarse de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del 2022, en concordancias con el 949 y el 1219, inciso 1. Si se dan cuenta, se refiere a la segunda parte, ¿no? A la segunda parte del 2022. A esto. Porque claro, estamos enfrentando, como les dije, un derecho real versus un derecho de crédito. Y hay una posición que es muy curiosa, que es la de la profesora Ariano, en cómo se entiende al acreedor embargante inscrito. Para la profesora Ariano, si mal no me equivoco,
todo recae sobre un derecho inmueble. Entonces, para ella, en realidad, se debería resolver con el primer párrafo del 2022. Pero claro, ¿cómo deberíamos analizar al embargo, no? Y esto lo van a llevar en el siguiente año, sobre todo embargo y proceso de ejecución. ¿Cuándo se realiza un embargo? ¿Cuándo se realiza un proceso de ejecución? ¿Y sobre qué recae? Normalmente recae sobre bienes inmuebles, muebles, pero yo sigo de la posición de que es un derecho de crédito, pero yo les dejo eso, ¿no? Para que puedan investigar un poco y para que puedan entender tal vez lo que quiere decir la profesora Guiano con el embargo inscrito. ¿Qué más les puedo decir? También se habló cuál se prefiere, ¿no? ¿Cuál es más importante, el derecho real o el derecho de crédito? Y en realidad yo tengo la posición de que ambos son importantes. Se habló de que el derecho de propiedad es mucho más importante porque está en la Constitución, lo cual no es cierto, o sea, sí está en la Constitución, pero también el derecho de crédito se está protegiendo, no solamente en la Constitución no está expresamente, pero sí bajo normativa internacional. Justamente el Pleno Casatorio trae una sentencia de la Corte Internacional, sobre todo para proteger al derecho de crédito. Entonces, decir que el derecho de crédito es inferior al derecho real no es del todo cierto. Y hay otras posiciones, se hablaron bastante del séptimo pleno casatorio. Una posición es que todo se resume a la responsabilidad patrimonial. ¿Qué quiere decir con responsabilidad patrimonial? Que el deudor responde por el cumplimiento de sus obligaciones contando los bienes. O sea, yo no puedo responder por la obligación de un tercero. O sea, yo no puedo pagar las deudas de un tercero. Es por eso que el propietario no inscrito, aunque no haya inscrito su propiedad en los registros inmuebles, tiene el derecho de hacer prevalecer su derecho real, ¿no? Ahora, esto cambiaría si nuestro sistema fuese constitutivo de los registros públicos. Y acá también hay otro debate, si se da cuenta es muy debatido, ¿no? También se hablaba de la falta de diligencia de este propietario. ¿Por qué no inscribes tu propiedad? ¿Por qué si sabes que hay problemáticas, por ejemplo, con la doble venta que regula el 1125 o con el 2022 que prefieren al tercero de buena fe, ¿por qué no inscribes tu propiedad? Y bueno, justamente trataron de alegar eso frente al propietario que no inscribió, mencionándole que tiene una falta de diligencia para que pueda ganar el acreedor embargante, ¿no? Eso también es una posición, pero bajo nuestro sistema, como les digo, es declarativo y no constitutivo. Y bueno, acá también creo que en el curso de Tarriba hicieron su informe. ¿Cuál prefieren, no? ¿Qué sistema prefieren? ¿Qué sistema tutela mejor a la propiedad? Y lo cierto es que sea constitutivo, o es bajo mi opinión, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se eliminaría. La doble venta se eliminaría, ya que se preferiría o solamente se limitaría a ver a los registros públicos y sería una mayor tutela, ¿verdad? Pero bueno, esas son posiciones. Algunos dicen que la discusión fue innecesaria entre el propietario no inscrito y el acreedor embargante justamente por la responsabilidad patrimonial y atendiendo a nuestro sistema, ¿verdad? Que ya solamente el propietario es propietario, valga la redundancia, por el artículo 949 y que nadie debe responder, este propietario no debe responder por un embargo que ha sido fruto de otra relación jurídica. Y bueno, chicos, eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Al final es todo, ¿qué es tercería de propiedad? La tercería busca proteger al propietario. Este propietario, ¿cómo es que este propietario que se está viendo afectado su propiedad porque le quieren embargar, cómo protege? Mediante una tercería. O sea,
mediante un proceso abreviado, porque ahí es donde se encuentra el justo te voy a mostrar. Ya, aquí está el fundamento de la tercería. La tercería se entiende con el demandante y el demandado y solo puede fundarse en la propiedad de los bienes afectados inicialmente por medida cautelar o para la ejecución o en el derecho preferente a ser pagado con el precio de tales bienes. Sin perjuicio del señalado, puede fundarse en la propiedad de bienes afectados con garantías reales cuando el derecho de tercerista se encuentre inscrito con anterioridad a dicha afectación. Es decir, cuando se está afectando la propiedad de cualquiera, de A, por ejemplo, mediante una medida cautelar o mediante un proceso de ejecución, puede entablar esta medida, ¿no? Esta tercería para proteger su propiedad. Acá también es importante hasta qué punto, cuál es la fecha límite que se puede disfrutar la tercería, ¿no? Se menciona justo el 534 que la tercería de propiedad puede interponerse en cualquier momento antes que se inicie el remate del bien. La de derecho preferente antes que se realice el pago del acreedor. El juez competente es el juez del proceso en el que se interviene, ¿no? Y esto es lógico porque imaginemos que, no sé, lo quieres realizar en otro juez para que vea, y en los tiempos incluso la seguridad jurídica puede verse alterada, ¿verdad? Entonces es eso. La inadmisibilidad que regula el 535, la demanda de tercería no será admitida si no reúne los requisitos del artículo 424 y además si el demandante no prueba su derecho con un documento público o privado de fecha cierta. Ya, un documento público de por sí es un documento que contiene fecha cierta. Entonces, lo que debe realizar el propietario es proponer o disponer de un documento con fecha cierta. ¿Para qué? Para que pueda valer su derecho. Esto es importante, ¿no? Si no, se le va a requerir que lo vuelva a realizar, o sea, una inadmisibilidad, pero para que lo pueda subsanar en tiempo posterior, ¿verdad? Los efectos de la tercería. ¿Qué pasa? Para que hacerlo más corto, se suspende el proceso de una ejecución. Por ejemplo, está realizando una ejecución, me requiere realizar un embargo y yo propongo una tercería para suspender ese proceso de ejecución. Eso básicamente quiere decir los efectos de la tercería de la propiedad. Efectos de la tercería de derecho preferente. Admitida la tercería de derecho preferente, se suspende el pago al acreedor hasta que se decide en definitiva sobre la preferencia, salvo que el tercerista otorgue garantía suficiente a criterio del juez para responder por el capital, intereses, costas connivencia y malicia. Ya, justo también de eso quería hablarles, y eso es el segundo precedente vinculante. El juez de primera instancia de oficio, una vez que sea admitida la demanda, deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento. Esto porque, era muy recurrente de que tanto el tercerista como el deudor se pongan de acuerdo para por así decirlo, salirse con la suya. Entonces, en acá de oficio le dan la potestad al juez para velar la legalidad de esa certificación de fecha cierta, de ese documento que presente el tercerista. Y eso también se junta, ¿no? con el 538, que acá es muy claro al decir que se impondrá a ambos, y justo también a los abogados, una multa no menor de 5 y mayor de 20
unidades de referencia procesal, más la indemnización de daños y perjuicios, costos y costos. Además, el juez remitirá al Ministerio Público copias certificados actuados pertinentes para el ejercicio de la acción penal correspondiente. Todo esto para una seguridad jurídica. Las mismas sanciones se les impondrá a quienes hayan solicitado y ejecutado maliciosamente una medida cautelar. Y por último, la suspensión de la medida cautelar sin tercería. El perjudicado por una medida cautelar dictada en un proceso que no es parte puede pedir su suspensión sin interponer una tercería anexando título de propiedad registrada. Ya el pedido se traslado a las partes, se suspende la medida si la resolución es irrecurrible. En caso contrario, el interesado puede interponer la tercería de acuerdo al artículo 571. Bueno, chicos, eso es, y eso básicamente lo que trataba también el séptimo pleno transitorio. Obviamente acá hay más fundamentos, sobre todo se mencionaba, ¿no?, que el séptimo pleno casatorio trataba mucho de velar al acreedor del embargante inscrito. Sin embargo, al final, para dar la razón al final al propietario inscrito. Es una cosa curiosa, pero es lo que ha pasado, ¿no? Y es por eso que, bueno, ahí pueden ver en 93 páginas hablando de la propiedad, que esté en la Constitución, cómo se debe entender el 2022, tanto el primero y el segundo párrafo, y así sucesivamente. Bueno, chicos, eso sería todo por la tercería. ¿Tienen alguna duda, chicos, por favor, respecto a la tercería? ¿Ahora van a saber? La tercería, o sea, cuando vean, van a ver el otro año de instrucción, ahí van a ver esa problemática. Por ejemplo, Joseph me debe dinero a mí, yo creo que en el registro público fue una propiedad no de ellos. Entonces, ¿yo qué hago? Embargo la propiedad. Pero Joseph ya no se puede. Hay un documento privado donde Joseph le dio a otra persona esa propiedad. Y esa otra persona, cuando da su propiedad, ve que hay un embargo en forma de inscripción, porque yo embargo en forma de inscripción para rematar la propiedad posteriormente si no me paga. Entonces, yo como tercerista voy y demando a los dos del proceso de ejecución, o un proceso capaz de ejecución también, puede ser un proceso único, o puede ser un proceso que ya entra en etapa de ejecución y se haga un embargo respectivo. Ese es el fundamento de la tercería. Y también que dicen más la norma que la tercería, si tú interpones una tercería, que es la propiedad que es la más frecuente, tú interpones una tercería propiedad, entonces, ¿qué hace el juez? Suspende, porque de repente ya la parte está para rematarse bien, van a rematar los bienes, van a rematar mi propiedad, si yo no quiero que la rematen, entonces interpongo una tercería, si el juez interpone una tercería, no puedes remontar el bien. Discutamos, si yo soy quien tiene que ser el propietario, entonces, si se declara fundamental tercería, levantan la medida cautelar, que se ha interpretado continuamente. Como les digo, hay ciertos supuestos. Hay varias voces, creo que hay está acá el docente en la mano, está presentado en ese pleno, también hay artículos del doctor Lamore, del doctor González Barrón, también el doctor González Barrón también, que tiene una posición, esa posición también fue rebatida en el pleno casatorio, o sea, la posición de González Barrón no fue acogida, también fue criticada en ese mismo pleno, pero al final dicen, ¿quién gana entre propiedad adquirida, una propiedad adquirida y un embargo inscrito? Gana la propiedad de la otra. Pero siempre y cuando tú acreditas que hay un documento activo de fecha cierta, y ahí están todos los supuestos que si ustedes están interesados en ahondar más, pueden ver lo que es el séptimo pleno casatorio respecto a que se oficia el notario, inclusive creo que la senadora conferencia en una mapa ha dicho que pueden oficiar al notario, el notario puede decir, oye, no es mi firma, es una firma hecha en Casama. Entonces, en Casama no han hecho eso, y yo nunca he firmado, no es parte del despacho notarial, porque a veces cuando tú legalizas algún documento, el notario de una constancia, por eso también yo he pedido una vez, porque parte abierta con una carta notarial, le pedí al notario que me mande sus registros, si sabía de que era una carta notarial,
registro de notaría. Entonces yo soy notario y digo, oye, primero me firmo. Segundo, yo de repente en ese tiempo estaba de viaje. No es, yo me firmó ese documento que da la, porque el notario cuando certifica le da la fecha cierta. De repente un contrato de compra-venta del año 80. Y yo hago mi embargo después. O sea, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, Dinamarca o aquí nos dicen que estos derechos no pueden tampoco beneficiar al no dirigente, al que no inscribió, porque yo compro mi propiedad, pero la puedo inscribir, pero lamentablemente en nuestro país el registro no es constitutivo de derecho. ¿Qué dice? ¿Cómo se transfiere la propiedad? No es obligatorio. ¿Cómo puede solucionar? Haciendo que el registro sea obligatorio. Por ejemplo, si eso ya es obligatorio, ahí ya cambia la figura. Pero ahorita la figura de los registros públicos son las que es constitutiva. O sea, yo puedo embargarle a José porque figura a su nombre en la propiedad. Pero yo si yo lo había venido antes de que yo me embargo, ya había un documento que yo había venido a la propiedad. Pues, ese tema de la tracería es interesante porque con esto vamos a pero es un proceso que no se tramita en ejecución. Se tramita en abreviado y se tramita del juez que vio el embargo, que ve el embargo en un proceso de ejecución, un proceso abreviado de ejecución. Eso lo ve ese juez, o sea, no. Ahí hay una competencia fijada por ley. Si tú demandas, por ejemplo, hay en 35 civiles está la demanda de. Hay una demanda de indemnización y embargado la propiedad del demandante, pero el demandado ya no es propietario, lo vendió. Yo me entero que mi propiedad que está siendo afectada, van a demandar. Entonces, voy a interpongo un tribunal de tercería. ¿Y dónde tiene que ir esa tercería? Al mismo juez que dio el proceso. Algo que el juzgado haya. Porque actualmente ustedes saben que los juzgados civiles se van convirtiendo, desapareciendo, se van a otra provincia. Salvo ese supuesto, la tercería tiene que interponerse ante el juez que conoce el proceso de materia de la medida conjuntada. Esa es la más común. La otra figura que yo siempre he explicado sería el certificado. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una, por ejemplo, hay un embargo y yo voy a cobrar, pero yo tengo preferencia. Por ejemplo, de repente yo soy un acreedor. El otro año me van a ver el sistema de las preferencias de los casos de embargo. ¿Qué derecho es el más preferente? En primer orden están los derechos previsionales y complementarios. Y así van las obligaciones laborales, las obligaciones civiles. O sea, hay un orden de pago que tiene que respetarse. Por ejemplo, si hay una tercería preferente, yo hago un embargo, pero hay otra persona que de repente hizo otro embargo, pero nunca no le funcionó. No, pero yo tengo mi derecho preferente. Yo hice un embargo antes a un juzgado, pero lamentablemente de repente el banco me avisó y salió que esta medida era más reciente, ahí me embargó. O sea, yo interpongo mi tercería porque yo embargué primero, pero el banco no avisó. El banco dijo que a él le habían ya embargado. Él tenía el derecho a pago. Ya, él va a cobrar, dice, quiero que cobrar. Y me entero, no, y el banco no se dio cuenta que ya había otra orden. Entonces, como yo tengo mi derecho preferente sobre el pago, voy primero que escribo. Pero como digo, también hay orden de preferencia. Si hay una obligación previsional, una obligación alimentaria, esa prevalece sobre una obligación civil. O sea, si yo tengo un embargo de alimentos y hay un remate, está rematando una propiedad del demandado, un banco, remate. Pero yo he hecho un embargo de forma rechazo sobre ese bien, en una demanda de cliente. Remata este bien, y el banco dice, no, yo voy a cobrar primero. Entonces, va la otra persona, va la madre o la alimenticia y va a no, señor. Yo tengo un embargo acá inscrito, el derecho alimentario prevalece sobre la obligación civil. Preferencia de pago. Una tercería, págame primero lo que corresponde y si sobra, te pagas a la otra. Esa es una tercería preferente de pago. Pero no es, como digamos, muy usado. Más ustedes han escuchado de la tercería propiedad. Entonces les digo, chicos, si tienen alguna pregunta más ahora, porque el día del examen no nos vamos a poder dar alguna duda, alguna curiosidad que tengan, algún tema más que se les pueda dar de respecto a la tercería de propiedad y la tercería preferente de pago. No sé si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿No hay duda, chicos?
tú eres el propietario, no, claro, ahí te está afectando. La anotación de demanda es que estás noticiando, pero es cuando hay discusión de derechos reales. Claro, pero ahí no lo va a hacer. Cuando es un error de forma de inscripción, ahí sí vas a montar. Si tú estás inscribiendo para, o sea, tú, o el otro año, cuando veas por el año, vas a ver que te dicen, puedes vender la propiedad perfectamente, sí, pero con la línea con la línea completa. Y si lo matan bien, pierdes el bien. O sea, tú igualito la anotación de demanda también es para informar a la otra parte, a todos, que hay una discusión por algún derecho respecto a derecho de propiedad, por la reivindicación. Y si tú compras ese bien, te sometes a lo que vaya a pasar en el proceso judicial. Rompe la máquina de cristal. Porque tú compras, pero tú compras sabiendo que hay una, ¿cómo se llama? Hay una discusión por ese bien. Y si la parte que te vendió es vencida, tú pierdes la propiedad, porque la parte lo está haciendo, devuelve la propiedad. Que la propiedad regresa a mí. Por eso tienen que ver bien ese tema. Ahora, el primero no va a haber clases porque nos parece para el día. Tenemos el 8 y el 15. El día 8 Víctor va a venir para hablar de sobre el derecho de arbitrar. Probablemente Héctor también va a venir para hablar sobre los elementos. Y ahí quisiera también, digamos, un proceso más. Tal vez ustedes quieran algunos de los procesos que están dentro del código procesal. Si tienen algún proceso que se pueda hablar de ese proceso para que ustedes puedan, porque como digo, sin permiso de que ustedes ya puedan profundizar en los cursos sustantivos, como nosotros solamente lo estamos viendo a fines de que puedan conocer de qué trata el proceso y cuáles son las peculiaridades. O sea, una bebida tiene unas generalidades, pero tiene ciertas particularidades cuando se trata de otros procesos, como por ejemplo alimentos, desalojos, tienen ciertas particularidades. ¿Ya?